Buenas noches, amados hermanos. Los saludamos hoy viernes de Biblia comentada. Una vez más les damos la bienvenida a todos los que se han unido para este hermoso tiempo. Como dijimos hace un rato, vamos a ir a nuestras Biblias en San Mateo capítulo 11 y vamos a leer de los versículos 25 hasta el 30. Abran sus Biblias allí, Mateo 11, 25 al 30. Y vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Vamos a estar meditando en este hermoso pasaje. Recuerden que hoy pueden participar con su comentario alusivo al tema que vamos desarrollando a través del chat. Así que damos paso a la palabra de Dios y mi esposo nos comparte la palabra del Señor en esta noche. Amén, amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Y qué alegría que ustedes están ahí presentes con ese deseo de que juntos vamos a aprender de las Sagradas Escrituras, el manual de vida y comportamiento para el creyente. Para nosotros, los que por la fe nos hemos acercado a nuestro Señor Jesucristo, el estudio de la palabra no es una opción ni una obligación, es un deleite, es un Amén. gozo, es una alegría. Claro que también es un mandato, ¿sí? Pero ese mandato se nos convierte en el deleite, como saber que debemos comer, pero comer se nos vuelve en un gozo. Bueno, usted le sirven un buen plato de almuerzo allí y esos nutrientes los necesita su cuerpo, usted debe comer, pero a la vez se le convierte en un deleite. Así también debe ser para nosotros un deleite venir a las escrituras y pasar juntos estos maravillosos tiempos. Igual, pues en el estudio personal, indagar con hambre, con sed y decirle al Señor: Señor, nutre mi alma, nutre mi vida, fortaléceme. Señor, lléname de ti y permita que me fortalezca en el poder de tu palabra, en el poder de tu espíritu. Estamos en un mundo muy complejo, Ujú. en un mundo que cada vez se acerca más hacia su colapso, hacia el cumplimiento profético, hacia el desenvolvimiento de todas las cosas, luego el milenio y luego cielos nuevos, tierra nueva. Amén. Así que por lo pronto, hermanos, nosotros estamos en este tiempo y este tiempo es el que nos corresponde a nosotros, gozarnos y alegrarnos en el Señor, sufrir con paciencia todas las circunstancias que nos correspondan a nosotros y esperar como lo ha hecho la iglesia de todos los tiempos. La iglesia, desde que aquellos 500 que vieron ascender al Señor y estaban con la mirada perdida ya, tal vez con nostalgia, como con anhelo de no te vayas, Señor, y estaban mirándole como Él era levantado en su gloria. Y luego esos ángeles y dijeron: ¿qué hacéis, varones galileos, así mirando al cielo? Como desesperanzados, como tristes. Y luego les dice: este mismo Jesús que habéis visto subir, Él regresará. Volverá. Amén. Entonces, mis hermanos, si Él regresará y Él nos ha concedido estos tiempos a nosotros para que nosotros vivamos para su gloria, hagámoslo con entendimiento, con gozo, con anhelo de agradarlo, de honrarlo, de santificarlo, de encontrar todas las oportunidades para reflejar su gloria, su luz, su misericordia. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues entonces el texto que estamos considerando hoy y que es del versículo 25 al 30, es una invitación de nuestro Señor a tomar su yugo sobre nosotros.
Y él está diciendo, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Una invitación del maestro a que le prestemos mucha atención a él como maestro. Él dijo, Amén. ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Así que, hermanos, él realmente es el maestro y señor. Cuando Jesús dijo, ustedes dicen bien porque lo soy, él está atestiguando de la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Él ha venido como eso, como el maestro, como el Señor, como el que puede darnos las instrucciones. Porque como lo vamos aquí a ver en este texto, esta invitación a venir a Él a descansar, dice versículo 25. Leamos este versículo 25 nuevamente del Evangelio según San Mateo. Por favor, tome su Biblia, ábrala para que pueda participar. Mateo 11:25. Dice así, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Amén. Entonces, en el contexto de este versículo 29, se nos presenta una adoración y una alabanza del Hijo al Padre. Qué bonito, ¿no? Él es Sí. el ejemplo de adorador, de alguien que reconoce toda la grandeza, el poder del Padre. Él que tomó un cuerpo humano y como hombre se convierte en el modelo perfecto, no como el primer Adán que pecó, desobedeciendo a nuestro Dios en sus instrucciones. Pero ahora Él, en este cuerpo humano que tomó para tomar en sí mismo nuestros pecados, está alabando a Dios por algo. Él está Amén. diciendo, te alabo, Padre, Padre. Ujú. ¿Ve? ¿Se acuerda que Él nos había enseñado a orar allá en Mateo mismo? Dice ustedes cuando oren, digan, Padre nuestro, Padre. Y Él se dirige de esta manera. Te alabo, Padre, y lo reconoce como Señor de qué? Del cielo Y de la tierra. y de la tierra. Él es Señor absoluto de todo. Y de todo es de todo lo que en ellos hay, porque Él lo creó, lo formó y lo hizo. Y le está dando toda la gloria y la alabanza al único que es merecedor. Y por ahí comienza el camino, ¿no? De tomar, de llevar ese yugo. Es empezar a tener la actitud correcta frente ahora a la nueva naturaleza que tenemos, de adorarlo en un medio difícil. Es difícil levantar nuestra voz como cristianos e identificarnos plenamente con Jesús. En el capítulo 11, cuando los mensajeros van a Jesús y envía a Juan Bautista acerca de preguntarle a Jesús si él es el Cristo que esperaban o no, y él les dice, vayan y cuéntenle a Juan todo lo que ustedes están viendo acerca de los milagros, señales y el cumplimiento profético, y luego confronta a todos los que están allí y les hace ver que esa generación es semejante a los muchachos que nada, con nada se contentan, con nada se conmueven, están en tiempos difíciles, pero no reaccionan ni con flautas ni con llanto. Parecen tan indiferentes, tan sabios en sí mismos, tan prudentes, tan sensatos, tan conocedores de todo. Ellos nada los mueve. Y, y en esto vemos la actitud del mundo. El hombre se cree sabio en sí mismo, se cree sabio en su conocimiento y no lo conmueve el mensaje de esperanza de la cruz de Cristo, mientras se van cargando con Ujú. sus delitos, sus pecados, se van cargando con sus afanes, sus angustias, se van cargando por su deseo de conocer las cosas celestiales y de llegar allá y se esmeran en sus esfuerzos personales, en sus ambiciones religiosas de ser dioses de sus propios planetas o de gobernar esta tierra, todo en nombre de Dios y queriendo ser ellos dioses en la trampa que sembró Satanás desde el comienzo, cuando dijo a Eva, ustedes no van a morir, sino que el día que ustedes coman, serán abiertos sus ojos y serán semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. Y desde entonces el hombre quiere ser igual a Dios, creyendo que Dios le oculta algo, que Dios le oculta la verdad. Pero en Dios solo está la verdad, no la mentira, ni la trampa, ni el engaño. Todo esto proviene del mentiroso. Entonces acá tenemos a Jesús
alabando a Dios el Padre del cielo y de la tierra, porque ha escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos. Hay cosas que Dios está escondiendo de aquellos que se creen sabios y prudentes en su propia sabiduría, en su propio conocimiento. Y esta es la sabiduría terrenal, animal. Ellos se cargan a sí mismos y no quieren reconocer la sabiduría que es pacífica, pura, que es santa, que proviene de lo alto. Vamos a leer en Jeremías 4, Isaías 29, 14. Isaías 29, 14, leamos acá este hermoso pasaje. Amén. Dice así: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Bien, acá este llamado que llenará de asombro a la humanidad, ¿no? Dice que va a perecer su sabiduría, va a perecer su sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. El Señor está alabando, nuestro Señor Jesucristo está alabando al Padre porque así como en el huerto fue necesario quitar el árbol de la vida, ¿sí? Porque el hombre siempre quiere apoderarse de lo de Dios. Ese ha sido su ambición, su deseo. Los hombres se creen sabios y quieren gobernar no solamente la tierra, ellos quieren gobernar el universo y encontrar nuevos espacios y hacerse en señor de todos y encontrar pues el elixir de la vida y todo esto. Pero el Señor los está enloqueciendo y esto es motivo de alabanza, hermanos. Nosotros debemos alabar a Dios juntamente con Jesús y decir, amén, Señor, te alabamos igualmente tú, Señor del cielo y la tierra, porque tú en tu sabiduría, en tu conocimiento pleno de todas las cosas, estás escondiendo los secretos de la verdad de estos que se hacen sabios y entendidos en su propio conocimiento y que rehúsan conocer la verdad de Dios. Entonces, no vemos un acto de injusticia en Dios en esconder la verdad, sino más bien un acto de justicia, porque si el hombre llegara a dominar la palabra de Dios, su verdad, llegaría a manipularla de manera que si fuera posible desviarían a los que son salvos, pero ellos no pueden. Dios les está escondiendo a ellos esta verdad porque ellos se rehúsan conocer la verdad y eso los está cargando, pero ellos no quieren venir a Cristo. Leamos Jeremías 4:23. Amén. Jeremías 4:22. Jeremías 4:22. 4:22. Dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Bien, entonces, ¿qué nos está diciendo este pasaje, mis hermanos? Jeremías 22. 4:22. Yo me fui para 22:4, pero tengo que ubicarme aquí para... Bueno, entonces acá tenemos al pueblo de Israel, que se les ha entregado las escrituras. Jesús los llama como su pueblo. Dice el texto, porque mi pueblo es necio, se convirtieron en necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios los ha escogido, pero ellos están necios, sosteniéndose en su propio autoengaño. Y dice, son hijos ignorantes y no son entendidos. Esto se parece un poco a la iglesia de la Odisea, ¿no? Que dice, somos ricos, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada. Podría aplicarse un poco a la iglesia de la Odisea, que es un poco la iglesia de estos tiempos. Y dicen, ellos se hacen sabios para hacer el mal. Entonces ellos se consideran sabios. A esa sabiduría es que se refiere aquí, a quienes Dios les ha escondido la verdad, les ha escondido estas cosas de todo lo que está pasando en cuanto a la predicación del Evangelio. Y a propósito, pues me salté un poco de explicarles que en el contexto el Señor había mandado predicar a los discípulos. Ellos han regresado según el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Él los ha enviado para que predican. Leamos un momentico Lucas, capítulo 10, del versículo 18, Lucas 10, el párrafo que antecede al 21.
Lucas capítulo, Regreso de los 70. sí, 17 al 20. Amén. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Según el contexto y ustedes leyendo más todo el capítulo 10, pues nos encontramos que el Señor le ha dado una comisión a los 70, ¿no? Para que vayan y prediquen. Muchos se están convirtiendo, muchos están recibiendo la palabra, pero otros se resisten. Ahí es en el contexto de Mateo capítulo 11, cuando el Señor hace las ayes sobre los impenitentes, ahí desde el versículo 20 al 24, de algunos que son tan duros, que no quieren creer. El versículo 20 de Mateo dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades a las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, y empieza a hacer estos hay sobre Corazín y sobre Tiro y sobre Sidón, perdón, sobre Corazín y Betsaida, que eran tan duras viendo los milagros. Ellos Ujú. se creían tan sabios, pero eran tan duros y ellos no estaban recibiendo el mensaje de esperanza. Y el Señor les está ahora velando sus ojos para que no crean por cuanto están rehusando creer en Jesucristo. Ellos están llevando una carga pesada y es la carga de su propia sabiduría. Ellos se creen sabios en su propia religión, en su propio entendimiento. Ellos se creen jueces de todas las cosas. Señor hace estos ayes. Por un lado, hay regocijo y alabanza a Dios por aquellos que se convierten. Y le dice a sus discípulos, regocíjense en que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pero para estos, les dice, ustedes son tan duros que nada los conmueve, como decía para Juan en el párrafo que leímos de Juan, cuando decía que os tocamos flauta y no bailasteis, y os endechamos y no lamentasteis, Ujú. porque vino Juan que no comía ni bebía, y dicen, demonio tiene, y viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Esta es la condición. Nadie quiere realmente en su sabiduría reconocer a Jesús. O dicen que el Evangelio es algo de endemoniados, o eso es de vagos y de comilones y de bebedores, ¿sí? Y por eso, por un lado, nuestro Señor Jesús alaba al Padre, porque se ha escondido esto de las personas que se creen sabias en su propio conocimiento, pero también alaba a Dios porque aquellos que lo están recibiendo con humildad, con sencillez, y les dice, regocíjense en el hecho de que sus nombres están escritos en En el el libro libro de de la la vida. vida. Pero Amén. ¿a quiénes les está escondiendo este mensaje? A estos que dicen ser su pueblo y que, como lo leímos en Jeremías 4:22, pues que ellos se dicen su pueblo, pero dice son hijos ignorantes y no son entendidos, son sabios para hacer el mal, Pero pero no, para hacer el bien no no supieron. supieron. Ujú. No porque les faltara conocimiento, sino porque están rehusando al conocimiento. Y ellos realmente que se están poniendo una maleta muy pesada sobre ellos. Miremos también Romanos 1:22. Romanos capítulo 1:22. Amén. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser Sabios, sabios. se hicieron Entonces, necios. ellos profesan de sí mismos que ellos son sabios. Ellos se aseguran que tienen el conocimiento suficiente y por eso pues vemos los más grandes sabios de este mundo y más estimados por el mundo que niegan a Dios. Y por eso Dios no les permite la verdad del Evangelio sencillo de Cristo muerto en la cruz. Esto es algo maravilloso, pues que Dios le impida a estas personas tan sabias Ujú.
en su propio conocimiento que no puedan entender las cosas más sencillas y para ellos hay los hay, pero que Dios se las va a querer revelar A a los nosotros. sencillos y que son como niños. Pero miremos que están participando nuestros hermanos. Amén. Damos gracias a Dios que nos muestra por su palabra cómo a Él le ha placido revelar estos misterios a los sencillos. Nos comparte aquí mi hermana María Estela Montero, primera de Corintios 1:27 y también el 28, que nos dicen, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. También nos comparte nuestra hermana Esther Barrios, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Esto está en Proverbios 3, versículo 7. Y también nuestra hermana Carmen Cecilia en Santiago 4:10 nos comparte, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Amén, amén. Bonitos textos muy apropiados. Vamos precisamente a mantenernos aquí un momentico en Primera de Corintios capítulo 1:19. Dice, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios. Esto nos ayuda a entender, hermanos, la alabanza que hay en los labios de nuestro Señor Jesucristo al alabar al Padre, porque está escondiendo estas cosas de los sabios y de los entendidos. Los sabios y los entendidos de este mundo ahora mismo podrían estar renegando de Dios, Ujú. porque en su sabiduría, en su supuesta sabiduría, dicen Dios es injusto, porque si Él le esconde a uno de algo, pues ¿cómo puedo saber yo? Pero ellos no están queriendo conocer la verdad de la palabra, No. no tienen una actitud de querer aprender. Y escrito está, destruiré esa sabiduría de esos sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y luego hace la pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ujú. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, y este es algo maravilloso y digno de ser alabado. Es digno nuestro Dios de que nosotros nos unamos con el Hijo para alabar al Padre y decir, Amén. amén, Señor. ¿Sabe? Es que los entendidos y sabios de este mundo quieren ser dueños de todo. Y ellos quieren poseerlo todo, dominarlo todo y hacerse dueños de todo. Si ellos pudieran manipular y adueñarse de la palabra, crean que ellos nos ocultarían la verdad de la palabra, nos la quitarían completamente para querer dominarnos, pero Dios los ha enloquecido. Ujú. Y ellos pueden coger la palabra y no la entienden, no la comprenden. Para ellos Así es es. locura que se predique de un hombre que murió en una cruz y que con su muerte ahora los muchos son salvos y que luego tratan de asimilar todas estas verdades, no para alabar a Dios, sino para tratar de destruir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hace Dios? Los enloquece. Los enloquece y ellos realmente se vuelven locos de ver cómo la sencillez del Evangelio trae paz y gozo y transforma vidas y hace que el borracho o el adúltero o el fornicario o el homosexual o la lesbiana o el ladrón o en fin, el mentiroso, cada uno de nosotros pueda tener una novedad de vida, un cambio. Y para ellos dicen, pero ¿cómo? No lo logramos con la ciencia, no lo logramos con la filosofía, con la psicología, no lo logramos con esto, con aquello, como ellos con ese mensaje lo logran hacer y se enloquecen en sus propios argumentos y desechan la verdad porque no la pueden comprender. Maravilloso. ¿Cuántos alabamos a nuestro Dios por la Amén. sencillez del Evangelio, ¿no? Amén. Y nos unimos a Dios en alabanza a nuestro Señor Jesucristo para nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, porque ha querido esconder esta verdad y nos la ha revelado a los que nos volvemos como niños. Amén. La Biblia nos hace una invitación
a que seamos como niños, es decir, que estemos con una mente sin prejuicios, que tengamos una mente sencilla, dispuesta a escuchar y a no argumentar, sino aceptar, no irracionalmente, porque el Evangelio no es irracional. La paga del pecado es muerte. Cristo murió en nuestro lugar. Tiene toda la verdad absoluta y gira alrededor de la verdad de nuestro Dios. Así que la salvación es el hecho más justo, misericordioso y bondadoso que extiende los brazos de la misericordia y la gracia al ser humano para que todo aquel que crea sea salvo. Y cualquiera que se acerque a Jesús como un niño, sintiendo su debilidad, su incapacidad, que sea capaz de dejarse alzar y creer en esos brazos que se le extienden para levantarlo y ponerlo en sus brazos y en su hombro, pues a ellos se les revela la verdad. Pero un niño tiene que alimentarse, un niño tiene que desear como recién nacido la leche espiritual. Si tú te acuerdas del texto, amor, que dice desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Primera de Pedro Primera 2, de Pedro, 2, leámoslo. versículo 2. Dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. ¿Qué nos dice este texto, hermanos queridos? ¿Por qué es que dice que se la reveló a los niños? Porque nosotros tenemos que nacer de nuevo, ¿sí? Y uno que nace de nuevo tiene que alimentarse de la leche espiritual, tiene que depender de la verdad, despojarse de su conocimiento, de su sabiduría, de su religiosidad, de sus conceptos, bueno, de todos sus prejuicios y empezar de cero. Esto es morir para nacer de nuevo. Amén. Y es como niños, pero un niño no se queda indefinidamente tomando la leche materna. Ya sería un fenómeno. O sea, no es normal. Un niño tiene que ir creciendo. Y por eso la alusión a que sean como niños, porque un niño se supone que va en un proceso de crecimiento, que va a crecer y que se va a formar y que luego ya quiere algo más sólido que la leche. Y eso es lo que espera el Señor, revelarnos la verdad, que la empecemos a recibir con sencillez, despojándonos de todo el peso que nos asedia, de pecados, de inmundicias, nacer de nuevo y empezar a alimentarnos, nutrirnos con confianza de que estamos recibiendo una leche pura, saludable, una leche que es la que se espera para un nuevo creyente, un recién nacido, y luego digiera alimento más sólido. Ujú. Y luego añade, sí, Padre, porque así te agradó. Entonces esto viene dentro de la soberanía de Dios. Es así como Él lo ha querido hacer. Es así como Él lo ha querido hacer. Él escondió el árbol de la vida en el huerto y puso unos serafines allí o querubines para que el hombre no se acercara a Él. No en su sabiduría, no en su afán religioso de acercarse a Dios, porque el hombre con su corazón pecador no se acerca a Dios con el buen propósito de adorarlo, de bendecirlo, de exaltarlo, no. Él se va a acercar a Dios como lo hizo Caín, de la forma arrogante, de la forma de querer agradar en su fuerza, es decir, por obras. No quiere alabar a Dios, sino que quiere que Dios lo alabe a él. Esa es la forma en que el hombre quiere la verdad, manipularla y, y venir o desea que Dios venga a él para que Dios lo alabe. Ese se llama el orgullo, la soberbia, la altivez que hubo en Caín. Nosotros tenemos que ser como Abel, con humildad, con sencillez, como a Dios le agrade, hacer las cosas como Él exige. Y sí, Padre, porque eso te agrada. ¿Cuántos queremos agradar a Dios y hacer las cosas como le agradan a Él? Amén. Mis hermanos, hacerlo en nuestra manera es buscar que Dios esconda la verdad de nosotros. Cuando yo quiero salirme con las mías y adorar a Dios a mi manera, como lo hizo Caín, voy a terminar mal, pero si quiero agradarlo a Él como a Él le agrada, Amén. entonces Él me va a dar más y más. Y luego en el versículo 27, leamos el versículo 27 De, de Mateo capítulo 11. dice.
Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Entonces, fíjese que esto tiene que ver con una relación y todo lo que vamos a estar mirando de venir a Él y descansar en Él y tomar su yugo, tiene que ver con un conocimiento de la verdad, de acercarnos a Él con humildad. Todas las cosas le fueron entregadas a nuestro Señor Jesucristo por su Padre. Todo es Ujú. de Él y para Él. Fue creado por Amén. Él y para Él. Amén. Amén. Estamos siguiendo la armonía de la Escritura. Él dice, nuestro Señor, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Él es Señor de todo. El Amén. hombre en su sabiduría, en su entendimiento, se quiere hacer dueño del planeta. Ellos ya dijeron, y lo dijimos nosotros tal vez con ellos en alguna forma, matemos al hijo, este es el heredero, matémosle y quedémonos con la herencia. Ujú. Pero eso es imposible. La paciencia de Dios es para arrepentimiento, no es que Dios sea impotente para juzgar a este mundo, pero Él ha tenido paciencia para nuestro arrepentimiento. Y Jesús dice, todo se me ha entregado a mí, de parte de mi Padre. El hombre puede creer que es dueño de todo, pero la Biblia dice, nadie hará escritura a perpetuidad. ¿Por qué? Porque el hombre muere y suelta todo, no se lleva ni el pedacito de tierra donde lo enterraron. Tierra a la tierra, ceniza a la ceniza, ni siquiera las partículas de su cuerpo puede retener para sí mismo. ¿Ve? Entonces, todo le pertenece ¿a quién? A A nuestro nuestro Señor Dios. Jesucristo. Y en Él también están escondidas todas las riquezas de la sabiduría y el conocimiento. Todo es de Él y para Él. Y Él dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Dios el Padre conoce tanto a su Hijo que dijo en aquella ocasión, este es mi Hijo amado En en quien quien tengo tengo complacencia. ¿Por complacencia. qué diría que tenía complacencia? Porque lo conocía muy bien. Sabe todo acerca de su Hijo. Y le ha entregado poder y autoridad sobre todas las cosas y un nombre que es sobre todo nombre. Y nos ha concedido ahora a nosotros como niños revelarnos, dice el texto, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie podría conocer al Hijo. Y por eso, como Él escondió ciertas cosas de los sabios, tampoco pudieron reconocer en Jesús al Mesías, al Cristo. ¿Por qué? Porque medio vislumbraron que era el Mesías, lo asesinaron. Ujú. Si ellos pudieran hacer más que haberle quitado la vida física, crea lo que el mundo lo hubiera hecho, pero era imposible. Jesús vino a entregar su vida, personalmente Él la entregó, no es que el mundo se la haya quitado, aunque Él quiso entregarla en la forma en que fue llevado hasta la cruz, no porque el mundo tuviera más poder que Jesús o porque al Padre le faltó poder protector sobre Jesús, sino porque Él quiso entregar su vida de esta manera. Y ese fue su plan salvífico. Y nosotros alabamos a Dios y decimos amén. Sí, Padre, porque así te agradó. Hacerlo así con el Amén. Hijo para darnos esta salvación tan grande. Ahora añade aquí que nadie conoce al Padre, perdón, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo Lo quiera lo revelar. quiera revelar. Es de Dios el darnos a conocer la Trinidad Divina. No podemos conocer al Padre. Recordemos cuando Jesús dijo para Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. Si eso era la condición de Felipe, imagínense de todos los demás. Ujú. Pero ahora el Señor le dijo, yo soy. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Muchos lo habían visto, pero no lo podían reconocer, pero ahora se lo está revelando para Felipe y Felipe puede ver ahora en Jesús al Padre. Así que todo es por revelación divina, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios puede revelar u ocultar. Y esa es su soberanía y así le agrada a Él. Y Amén. nosotros no podemos pelear con esa verdad. ¿Por qué? Porque Él es absolutamente justo en todos sus caminos y Amén. perfecto en todo su proceder. En Él no hay injusticia, aunque a veces nosotros no entendamos todo, pero en Él no hay injusticia. Si Ujú. Él quiere esconder la verdad para algunos, lo hace y lo hace basado en su justicia. Y si quiere revelarle a otros la verdad, lo hace basado en su justicia y no por obras de nadie. No es que este es mejor que aquel,
sino que Él en su soberanía lo hace basado en su justicia santa, sin mancha, en su perfección absoluta, lo hace de la manera en que Él le agrada y a Él le agrada todo lo perfecto, porque Él ve todo lo que hace y puede decir, y ve Dios que todo lo que hizo es bueno en gran manera. Miremos que están participando nuestros hermanos. Amén, qué bonito ver esa misericordia de Dios y cómo el Señor en su bondad nos ha permitido conocer su santa palabra. Aquí algunos versículos que precisamente hablan al respecto. Nuestra hermana Carmen Cecilia nos comparte Salmos 138:6. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. También Proverbios 2:6, nuestra hermana Nubia Montero nos comparte, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. También nuestra hermana Janet nos comparte de Miqueas 6:8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. También nuestra hermana María Estela en Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Nuestra hermana Robertina, están muy participativos. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para quienes le aman. Proverbios 2:6, nuestra hermana Carmen Cecilia, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Y nuestra hermana Mercedes comparte, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Amén. Mis hermanos, gloria a Dios, qué bonito, qué participativos. Es Dios dándonos de su revelación. A Él le place que nosotros, que no somos tenidos en cuenta como los sabios de este mundo, pues podamos ver y entender estas cosas y nos las revela. Es su gracia y podemos decir amén, gracias Señor, porque así te agrada a ti y no nos sentimos llenos de orgullo ni de vanagloria. Más bien sentimos misericordia y compasión del mundo perdido y debemos orar juntos para que Dios en su infinita gracia se revele más y más a otras personas y quite la dureza de sus corazones como lo hizo del nuestro. Y todos y cada uno de esos textos están muy bien encaminados hacia lo que estamos hablando. Luego, entonces podemos entender que es de Dios a través del Hijo revelarnos al Padre y es a quien el Hijo lo quiera revelar porque el Padre le ha entregado un grupo como una novia para él. Entonces él conoce a los suyos y se está revelando a los suyos. Y todo esto entra dentro de todos los atributos de Dios. Dios Ujú. no improvisa, Dios no entra a escoger al pinochazo, Dios no está haciendo las cosas arbitrariamente ni basados en la apariencia. Es más, corrigió al pueblo de Israel cuando quisieron a través de Samuel escoger rey y le dijo, no mires a su apariencia porque es engañosa, yo miro el corazón. Así Y es. nosotros no podemos tampoco, hermanos, juzgar las cosas a nuestro parecer, sino dar lugar a Dios, porque en su ira o en su justicia, en su ira o en su gracia, Él es santo y perfecto. Luego sí entra esta invitación bonita que está en el Salmo, en el versículo 28 de Mateo. ¿Y qué es lo que dice allí? Un texto muy conocido. Vengan a mí. Venid a mí. Leámoslo, amor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, qué invitación, no, venid a mí. ¿Quién nos está invitando? El El Rey de Señor. Gloria y Majestad. Esta no es una invitación cualquiera, mis hermanos. Es como que a usted se acerca una personalidad, alguien que usted admira en cualquier área de la ciencia, del saber humano. Usted es un admirador en algún deporte, bueno, y esa persona se acercara a usted directamente y quisiera y le invitara, ¿sí? Ujú.
te queda así, ¿no? Usted de pronto dice, no me conoce, no sabe nada de mí y me está invitando en esta multitud de personas. Bueno, eso no va a suceder, seguro que no. Es muy probable que no. Pensaría que no. Bueno, pero Jesús se está acercando a cada ser humano y les está haciendo una invitación. Y está diciendo, vengan a mí. ¿Les está diciendo qué? Vengan a mí. Vengan a mí. El Rey de gloria y majestad, el Señor y Dios absoluto de todas las cosas. Todas las cosas le pertenecen, le fueron entregadas por el Padre. Él mismo se hizo hombre. Él tomó un cuerpo humano semejante al cuerpo de la humillación nuestra y ahora nos está diciendo en el tiempo a cada uno de nosotros, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y Les haré yo descansar. les haré Descansar. descansar. Amén. Una invitación Maravilloso. muy preciosa, muy maravillosa. ¿Qué texto tenemos aquí? Amén. Aquí nos ratifican cómo la palabra del Señor constantemente, nuestro Dios nos está invitando a confiar y descansar en Él. Nuestra hermana Lucena en Salmos 37:3 nos comparte, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y también nuestra hermana Janet Cortés nos comparte del Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Gracias, gracias, mis queridas hermanas. Muy bien, gloria a Dios. Yo no estoy escuchando casi participación de los varones. Estoy esperando, queridos hermanos, hermanos, hay que participar. Y aquí también, bueno, aquí dice, vengan a mí todos los que están trabajados. Esto no es como la carga que produce el trabajo, las emociones, el fallecimiento de un ser querido, transciende todo esto. Esto va más allá de decir, ay, es que estoy tan estresado, estoy tan preocupado, tengo problemas en el trabajo, tengo sobrecarga laboral, y bueno, me caí, me duele una pierna y todas estas cosas, sí, estas cosas nos cargan. Pero esta invitación de nuestro Señor trasciende todo esto. Esta es una invitación para todas aquellas personas que se afanan y se angustian por querer lograr los méritos para la vida eterna. Son personas que aunque lo desean, son como Corazín o Betsaida o como los fariseos y como los sacerdotes, que no hacían sino imponer cargas pesadas sobre los otros, como yugos de querer que ellos ganaran la salvación por obras, ¿sí? Solamente algunos pocos recibían, Ujú, algunos pocos estaban recibiendo la verdad del Evangelio que liberta, que quita de la esclavitud. ujú. Puede ser que esas personas todavía tengan una carga emocional, todavía están llorando por ese muerto, todavía les duele su piernita, todavía está esa sobrecarga laboral. Pero la carga real, verdadera, que Dios quiere tomar del ser humano, que quiere quitar de su yugo, es la carga existencial, el miedo, el pánico de saber que todos sus esfuerzos personales religiosos por acercarse a Dios, y que el sistema religioso les impone muchas cargas como objetivos para lograr la salvación, no son suficientes. Y lo único que hace es carga sobre carga. Y tenemos Ujú. personas que son verdaderamente religiosas y que verdaderamente se someten a cargas pesadas tratando de alcanzar la seguridad de su salvación. Pero resultado, cada vez se sienten más arruinadas, más tristes, más agobiadas. Cuando Jesús iba por su recorrido de evangelismo en la Tierra Santa y sus alrededores, siempre estaban los religiosos allí detrás de Jesús. Ah, pero este está pelando espigas en el día de reposo y comiendo, y ellos estaban pendientes de cosas y de asuntos pequeños, pero poniendo cargas para decirles, guarden esto y ustedes serán salvos. Si alguien tomaba su camilla porque el Señor les sanó en un sábado, querían desbaratar ese descanso de aquel que recibió la sanidad, diciendo, hey, hey, venga aquí.
No te es lícito cargar tu camilla. ¿Qué haces ahí con esa camilla? Estás exponiendo tu vida eterna, estás infringiendo la ley. Y afortunadamente Dios estaba revelándose para esas personas y Él te dijo, el que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Y yo estoy libre, me siento livianito, ahora tengo fuerzas para... Pero siempre hay una carga religiosa, una carga. Y Jesús está hablando para estas personas que están, que no aceptan nada, ni el mensaje que se predica con fuerza para arrepentimiento, ni la gracia divina que ayuda a ese arrepentimiento, que es el mensaje de Cristo y el Evangelio y el mensaje de Juan, combinado acá en el 11, capítulo 11 del 1 hasta el 19. Y Dios quiere entonces, hermanos, que nosotros podamos entender. Él nos hace esta invitación y nos dice, vengan todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. Mire, aún la fe cristiana, para muchos se vuelve una carga. ¿Creen? ¿No fui el domingo? No. Y de repente el pastor o el líder le dice, hermano, usted va a perder su salvación porque no vino el domingo. Usted no escuchó el mensaje de hoy, entonces usted está bajo condenación. Y empiezan a poner nuevas cargas pesadas porque les hacen quitar la mirada de Jesús. La invitación de Jesús es, mírenme a mí, obsérvenme a mí, vengan a mí. Y entonces, ¿el qué hace? Nos trae esa limpieza, nos trae ese descanso. Así. Vengan a mí. Vamos a leer Isaías 1:18 un momentico para esta invitación de venir a Él para ser limpios. Amén. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, ¿qué nos encontramos con este pasaje? Realmente lo único que puede limpiarnos de la carga pesada de nuestro pecado es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Él nos dice, vengan a mí para que sean limpios. Todas esas cargas religiosas, lo único que hace es más peso sobre ustedes y se van a sentir cada vez más inútiles e insuficientes para agradar a Dios. Pero ahora Jesús ha tomado la carga de nuestros pecados. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, serán emblanquecidos. Amén. ¿Cómo es que Él lo va a hacer? Porque Él tomó la cruz de nuestra maldad. Él llevó la carga pesada de nuestros pecados. Y Él nos invita, vengan a mí. Yo les voy a facilitar la salvación. Ya no va a ser por sus esfuerzos, porque nadie lo logró por sus esfuerzos personales. Por la ley nadie fue salvo, nadie. Todo el Antiguo Testamento, cualquiera que haya sido salvo, es por la gracia de haber mirado hacia el futuro en Cristo Jesús, su Salvador. Él les dice, vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, sus conciencias les pesan, sus pecados no les dejan, sus esfuerzos religiosos no les ayudan, su conciencia no logra ser aquietada con ese esfuerzo, con ir hasta Chiquinquirá, hasta aquí, allá, subir esta montaña, hacer esto, esta penitencia, dar sus riquezas, repartir sus bienes, nada de eso les ha servido. ¿Por qué? Porque no tienen el amor de Dios en su corazón, no está morando Cristo en sus vidas, siguen llevando esa carga pesada de sus delitos y pecados. Vengan a mí y yo les, venid a mí, ustedes que están trabajados y cargados, y yo les daré el descanso. Amén. Bueno, entonces acá tenemos, hermanos queridos, un descanso espiritual. Recordemos que Cristo vino a librarnos de las cadenas del yugo, de la esclavitud del pecado. A veces se toma este texto para hacerle creer a las personas solamente cosas temporales de acá. Y no siempre vamos a tener problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Sí? Entonces esto tiene esa aplicación de esa paz, esa tranquilidad, ese sosiego. Soy salvo por los méritos de Cristo. Y ahora Él me ha hecho una invitación. Y en medio de esa tensión laboral hay descanso en mi alma, hay paz, hay un fruto del Espíritu. A pesar del fallecimiento de mi ser querido y el dolor y el luto que guardo, hay descanso en mi alma y hay una paz inmensurable. Es la paz de Cristo, es la paz que Él me ofreció y a la cual
por su gracia, yo pude aceptar y venir a Él. Llevad mi yugo sobre vosotros. Vean, entonces Él tomó nuestro pecado y lo hizo suyo. Él tomó nuestros delitos y pecados. Él tomó nuestras faltas y errores, nuestros homicidios y concupiscencias. Mire, hay esperanza para el homosexual, la lesbiana, el adúltero, el fornicario. Hay esperanza para el asesino en serie. ¿Te irá para el asesino en serie? Sí, hay esperanza. Hay esperanza para cualquiera en cualquier condición en que se encuentre, así haya sido un Hitler. No importa qué tan grande y sobredimensionado sea el pecado, hay esperanza. Hay una esperanza porque hay un Dios vivo que se hizo hombre y le está invitando y le está diciendo, venga con su carga, venga con su impotencia, con su incapacidad o con sus esfuerzos religiosos, venga a mí y yo le daré descanso. Amén. Ven y hágase al lado mío, porque yo tomé tu carga y te voy a llevar hasta el lugar de la muerte, te voy a llevar hasta el lugar de la calavera, hasta el lugar de la vergüenza, donde se sentencia muerte, y allí yo te ayudaré, porque he llevado tu carga en mí, tú vas a ir conmigo. Eso es lo que hacemos cuando nos arrepentimos, ¿no? Aceptamos que Cristo haya llevado nuestro pecado y en él fuimos juzgados. Amén. El juicio de Dios que yo merecía fue sobre Cristo. Yo tengo ahora que aceptar esa invitación y caminar con Él en esa renuncia de mi pecado, aceptando que Él haya llevado para que yo ahora sea libre de todo, de todo mi pecado. Yo tengo que aprender la obediencia. Entonces tenemos que aprender de Jesús. Vamos a leer algunos textos rápidamente de Jesús como nuestro maestro. Miremos Mateo 16:24. Amén. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. También nos lo compartió acá nuestra hermana Mercedes el pasaje paralelo que está en Lucas capítulo 9 versículo 23. Amén, amén. Estamos en sintonía. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Entonces es una invitación a tomar nuestra cruz Amén. y que es la misma cruz de Cristo. Vamos a renunciar. Vamos a ser conscientes que nuestro pecado que tenemos, que Cristo ya cargó por nosotros y nuestra vergüenza que ha sido sobre Cristo tomamos para seguir con Él y negarnos ya a nuestro pecado, ya no para seguir en nuestras maldades, en nuestras iniquidades, en nuestras perversidades, porque el que está en Cristo, nueva Nueva criatura criatura. es. No puede ser que alguien que es salvo vuelva al mundo, porque ya fue salvo, quiere volverse a tirar al mar donde lo rescataron para que lo rescaten otra vez. Eso es una locura, eso no lo hace nadie en sus cinco sentidos. Lo acaban de sacar del mar allá ahogándose y pasó un buque gigante y lo vio allá diminuto, yo no sé cómo lo descubrieron, y el hombre allá chapaleando y no sé, alguien allá con unos binoculares lo vio, lo rescatan y dice, uy, qué sorprendente, me han rescatado un buque en esta nada del mar y se tira para que déjenme a ver si llega otro buque. Eso no lo hace nadie. Ujú. El que es salvo aprecia su salvación, la cuida, la atesora y ahora camina con Cristo diariamente renunciando al pecado, a la maldad. Alguien que es salvo nunca quiere volver al vómito ni quiere revolcarse en el lodo. Miremos Juan 13:15. Dice, porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. El ejemplo de Cristo, como Él ha hecho, nosotros también hagamos. Entonces, ahora vamos a andar en obediencia, en sujeción al Padre. Él no habló nada que no hubiera escuchado del Padre. Él nos hace una invitación, tomamos nuestra cruz y ahora llevamos una vida de obediencia, porque Él es el Maestro. Ustedes me llaman Maestro y Señor y hacen bien porque lo soy. Y en este caso, pues, entonces Él nos está diciendo, volvemos a leer el texto. Dice, porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Entonces, este ejemplo de ser humildes, sencillos, de lavarnos los pies los unos a los otros, de llevar una vida de perdonar como queremos ser perdonados. Esta es una vida de la renuncia, del orgullo, una vida de renuncia de la arrogancia,
de la amargura, del enojo, sino de cargar los unos las penas de los otros, considerándonos los unos a los otros. Estamos aprendiendo del maestro. Por eso él dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. O sea, llevar el yugo, andar con Jesús para aprender de él. Porque este es un mundo difícil y arar en esta tierra, en medio de tantas pruebas y tentaciones, es difícil. Leamos Romanos 15:5. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús. Pues vámonos a leer. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir en Cristo Jesús. Entonces tenemos que pedir a este Dios de toda paciencia y consolación que nos dé un mismo sentir. Es andar con Él, cargando ese yugo. Él es ligero porque Él está llevando el peso. Es ligero no para Cristo. Para Cristo fue la carga pesada, imposible de llevar para cualquier otro ser humano. Ujú. Nadie podía llevar esa cruz. Si es tomando el peso de todos nuestros pecados, nadie sino solo Él. Pero en Él estamos nosotros. Y esto es como el padre que le permite al hijo que coja la manijita de un balde muy pesado donde el padre está haciendo todo el esfuerzo, pero como que el hijo siente la alegría ahí, ¿no? Tal vez le está haciendo más peso al padre se cuelga más bien de la vasija, pero el niño está aprendiendo de su padre. Y tenemos que decirle, Señor, dame este mismo sentir de renunciar, Amén. de identificarme contigo, de tener ese mismo sentir que hubo en ti, de soportar el hecho de que el mundo se viniera contra ti y no renunciar hasta llegar a la meta y poder decir consumado es. Y esta va a ser nuestra alegría, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Miremos también Filipenses 2:5 al 8. Amén. Nos dice así, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces Jesús está diciendo, aprendan de mí que soy qué, manso y Manso y humilde. humilde. Le estamos viendo a Él como nuestro maestro. Él nos está diciendo, vengan a mí si están cargados y trabajados. ¿Qué nos carga y nos trabaja? El pecado, nuestras culpas, nuestros esfuerzos religiosos por librarnos de la condenación y sentir que nada de eso es bueno y nada es suficiente. Pero Jesús nos dice, vengan a mí, yo les voy a dar descanso. Y luego Amén. nos dice, hayan ustedes este mismo sentir, que también ya lo leímos en Romanos, ¿no? Sino cada cual, perdón, que hubo también en Cristo. Revistámonos de la mente de Cristo. Recordemos que la Biblia dice que ahora tenemos la mente de Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En Cristo está presente toda la sabiduría, pero la sabiduría del hombre lo enloquece. Ellos rechazan a Cristo, pero Dios en la persona de Jesús siendo sabio, él se despoja, él siendo en forma de Dios no estima el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo tomando la forma de siervo. Cierto. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que aprender la humildad, la sencillez, dejar la arrogancia, el orgullo. A veces el cristiano llega como pecador a Cristo en una condición terrible y después da su testimonio y sus primeros testimonios, uy, hermano, Dios me sacó, no, ustedes no se imaginan de dónde me sacó Dios, borrachera, orgías, era una persona pendenciera y todo eso y al comienzo lo cuenta con lágrimas, con un poco de tiempo ahora lo cuenta con orgullo y luego ya parece que es Dios porque, no, si yo vivía así, ya sabes, y ahora se cree el santo Job. Y ese no es el sentir que hubo en Cristo. Tenemos que despojarnos Amén. aún de ese testimonio como si hubiera sido nuestro. Siempre tenemos que despojarnos de todo para darle siempre la gloria, la honra, la alabanza a Dios, el Padre. No podemos darle cabida a nuestro corazón ni siquiera del testimonio, o sea, cosas
a veces el testimonio es que Dios, yo le pedí a mi Diosito la casa y me la dio como yo se la pedí. Ujú. Eso es misericordia, eso es gracias. Y todo lo que esperamos de Dios es esa casita que le pedimos. Estamos olvidándonos de lo más grande, de lo más hermoso, y no lo esperamos con orgullo. Sabemos que cuando estemos allí es por su gracia, por su Amén. humildad. Y si no recibimos acá esta casa, entonces Diosito ya no es Diosito. Y si Él no nos dio lo que, como yo le pedí, es que yo le hago carta y yo le digo el color y le digo la ubicación y yo le digo todo, Dios, porque eso sí, no, hay una mujer que hizo, le reclama a Dios y le exige que le devuelva cualquier cosa si se la roban. Eso es arrogancia, eso no es humildad. Jesús se despoja de todo eso. A veces nosotros como hijos de Dios, no es que como hijo de Dios yo reclamo, no, como hijo de Dios yo aprendo de Jesús. Mansedumbre. No nos aferramos al hecho de que somos hijos de Dios porque sabemos que eso es por gracia, por misericordia. Aprendo de Él para despojarme y más bien tomamos una forma de siervo. Y si nos toca dormir en el cuarto más humilde, lo hacemos con humildad, con alegría. Jesús no encontró dónde reposar su cabeza y no dijo, Señor, yo te exijo, yo te reclamo y te ordeno un palacio porque soy tu hijo. Eso lo hacen acá los hombres. Ustedes saben que así es la teología moderna. Nadie está contento en esa teología de donde vive, ni de su carro, ni de nada. Siempre quieren más y cuando el Dios de este siglo les da lo que quieren, ellos piden más porque les alimenta su ego. Pero no digo que siempre sea así. Hay veces que el cristiano pide y Dios le da y sabe de qué cosas tiene necesidad y le da porque sabe que tendrá para compartir con el que padece necesidad. No quiero generalizar ni satanizar toda petición que se haga Riquezas. legítima y con un corazón noble y humilde. Pero nosotros tenemos que hacernos siervos, hechos semejante a los hombres se hizo Jesús. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo. Entonces, fíjese que él no alimentó orgullo para decir yo soy Dios, es que ustedes no están entendiendo. Mire, quiero que entiendan, soy Dios. No, él está escondiendo esta cosa de los sabios y los entendidos. Y no entienden los sabios y los entendidos de este siglo cómo Jesús se hizo humilde y por eso muchos terminan levantando su teología de que en este mundo yo tengo que ser cabeza siendo el dueño del oro y la plata de este mundo. Debiéramos de mirar a nuestro Señor y aprender de Él, Ujú. porque para donde nosotros vamos, eso allí no va a haber falta de nada, de ningún bien, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, tome su cruz y sígueme, muramos sirviendo al Señor hasta la muerte sirviendo a Cristo, hasta la muerte. No digo que vamos a coger un pedazo de madera y vamos a latigarnos o a pedirle a alguien que nos eche juguete, sino tomemos esa actitud de renuncia, neguémonos a nosotros mismos y dejemos que Dios haga lo demás y nos dé descanso, alivio. Ya nuestra Amén. preocupación no son las cosas temporales. Hay descanso, tenemos seguridad de una vida eterna y luego Dios nos exaltará cuando sea su debido tiempo, como lo hizo con el Hijo, porque estamos sentados con Él en esos lugares celestiales. Y también leamos aún todavía Hebreos 12:2, que es el texto que repetimos constantemente. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Hermanos, menospreciar el oprobio nos trae descanso. Si lo van a humillar porque usted es de Cristo, Ujú. venga a Cristo. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. La religión te ayudó. Tus sacrificios, tus esfuerzos personales, tu negación, tus ayunos te han ayudado. O más bien te enorgullecen y luego te sientes más culpable. ¿Qué es lo que realmente te traerá descanso y paz, seguridad de una vida eterna, una salvación que nadie te puede arrebatar? Venir a Cristo como un niño, reconocer, Señor, necesito de ti, necesito alimentarme de tu palabra, quiero crecer, quiero conocerte más a ti. Revélame, nadie te puede conocer como te conoce el Padre y nadie puede conocer al Padre sino tú y tú. Revélanoslo a través de tu vida, de tu ejemplo, de tu conducta, de tu enseñanza. Queremos andar al lado tuyo, una vida de negación, tomar la cruz, ¿no? Tomar la negación de uno mismo, renunciando.
en el buen sentido de cualquier cosa vana, de cualquier cosa que nos infle el ego, cualquier cosa que nos quiera, a la que nos querramos aferrar como cosa para estimar, y más bien decir, Señor, he aprendido a estar contento Mi cualquiera sea mi situación. situación. Tenemos que aprender a tener riquezas o pobreza, siempre para darle la gloria a Dios. Y estar con salud o enfermedad, siempre para darle la gloria a Dios. En todas las cosas nosotros somos más que vencedores. Entonces, dice el texto concluyendo aquí que lleven mi yugo. Entonces, esta es la invitación del Señor. Vengan, únanse a mí, lleven mi yugo. No, Él tomó nuestros pecados ahora, únanse porque he tomado lo de ustedes ahora, llévenlo con ustedes, lo que ya tomé yo de ustedes, lleven mi yugo sobre ustedes y véanme atentamente, aprendan de mí que tomando sus delitos y sus pecados yo me hice manso, humilde, en obediencia, no renuncié, no me dejé exasperar por un mundo que me azotaba, me escupía, me hería. Aprendamos la humildad, no el orgullo. Y ustedes van a encontrar ese descanso para sus almas. Entonces, hermanos, caminar en este mundo tranquilos, serenos, teniendo convicción que vamos a una patria celestial, porque esa patria celestial va a estar Cristo allí y es a Él a quien adoraremos y a través de Él al Padre eternamente con la ayuda del Espíritu Santo. Finalmente, para decir, hermano, Jesús nos dice que su yugo ya es fácil y ligero para nosotros. Ya se convierte en un yugo fácil y ligero. Él siempre dará una puerta de salida en toda prueba, en toda tentación. Él nos fortalecerá, Él nos sostendrá, Él nos alentará, Él nos animará, Él nos levantará si caemos. Podemos seguir confiados, llegaremos hasta la meta, el supremo llamamiento. Hermanos, estamos en Amén. victoria, victoria. Escuchemos la voz del Señor, escuchemos su llamado. Padre, te damos muchas gracias por este hermoso pasaje que hemos podido considerar en este momento, Señor. Te alabamos, Señor, porque tú has escondido estas verdades de los sabios y de los entendidos del mundo, porque ellos lo dañarían, lo transversarían y lo manipularían para apartar a los que pudieran acercarse, Señor. Pero en cambio tú lo has revelado a las personas, Señor, que tú en tu sabiduría, en tu conocimiento, en tu justicia has querido revelarlo. Aquellos que como niños se acercan a ti y que están dispuestos a escuchar, a atender, no la voz del pastor, sino la voz de la palabra enseñada por el pastor, por el maestro, por el estudio personal, tú hablándonos a nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a estar más atentos a ti Amén. como maestro. Amén. Ayúdanos a observarte, a mirarte, mientras cargamos tu yugo, mientras vamos contigo, caminando contigo, Señor, siguiendo tus pisadas. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a renunciar, ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo peso que nos asedia. Amén. Ayúdanos, Señor, a llamar cada cosa por su nombre, no justificar el pecado, la mentira, el engaño, y ayúdanos a compartir con otros la verdad del Evangelio. Por favor. No anular en nuestra justicia a uno u a otro por su pecado, porque tú no apartaste para nosotros la verdad del Evangelio. Y tú sabes a quién le revelarás y ante quién te revelarás como el Hijo de Dios y lo haces basado en tu justicia. Pero ayúdanos a nosotros, tú que siempre estuviste dando una voz para todos, vengan a mí, vengan a mí. No todos venían, pero el llamado estaba para todos. También nosotros poder invitar a todos, pero serás tú, Señor, quien sabes a quién escojas. Gracias te damos porque en tu misericordia nos has permitido conocerte. Dios, por favor, no permitas que nosotros vayamos a jactarnos y vanagloriarnos y a tener como algo a que aferrarnos el hecho que tú nos has hecho tus hijos, sino a sentir la alegría y el gozo de que ahora te pertenecemos y Amén. que estamos aprendiendo de ti mansedumbre, templanza, humildad, sencillez,
Todo esto pelea con nuestra vieja naturaleza orgullosa, petulante, soberbia, altiva, arrogante, que como Caín quiere acercarse a Dios con sus propios méritos y sus esfuerzos, a su manera, a su forma, en su sacrificio como Él lo quiera presentar. Señor, pero ahora nosotros ya no queremos actuar de esa manera. Queremos acercarnos, Señor, como Caín, acercarnos a través del sacrificio vivo, del verdadero Cordero Pascual, que es Jesucristo nuestro Señor. Y en Él encontramos esa paz, encontramos esa libertad, ese descanso. Gracias, Señor, y ayúdanos con esa paz, con esa mansedumbre y con ese descanso, poder compartir este evangelio, no para pelear con nadie, no para condenar a nadie, sino para ofrecer esa misma paz que tú nos has ofrecido y de la cual ahora Amén. gozamos. Te Amén. lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.